En primer lugar, el centro histórico de Quito, que es el motivo para llamarlo Patrimonio de la Humanidad, pero sobre todo en la parte colonial y bajo una premisa que es totalmente mentirosa, que haya sido fundada por españoles, ¿no? O sea, un centro ceremonial de Quito como el que tenemos y que llamamos el centro histórico debe tener por lo menos unos 2000 a 3000 años. Hay que imaginarse como Cochasquí para nosotros, que es cercano, pero las ciudades que para nosotros son un tanto desconocidas en general, Tucumé en Perú, Lambayeque, Ocipán también, Caral, ciudades hechas en barro, en Cangagua, las nuestras, y que son un conjunto de tolas o pirámides truncas que tienen una plaza central y ciertas configuraciones básicas con un templo del sol, un templo de la luna, pero eventualmente también otros templos como a las constelaciones, a la agricultura, al rayo, ¿no? Y eso fue suplantado en su momento por la llegada de los cusqueños, que habrán llegado más o menos en 1450, por lo menos, cuando Tupac Yupanqui habrá tenido unos 50 años por lo menos, pero yo creo que antes siquiera ya hubo muchos contactos. La parte andina es un continuum cultural, por eso es que estamos hablando de ciudades ceremoniales hechas en Cangagua con tolas truncas que están en el norte del Perú, hasta cerca ya de Lima, que sería Caral, y que recién han sido descubiertas, puestas en valor, y que a veces eran las tolas o pirámides truncas vistas como cerros, como lomas, pero en el fondo se han visto que eran pirámides perfectamente trabajadas. También la de Cahuachi, que es la de Nazca. Entonces, esto que en los últimos 20 años ha ido haciéndose más notorio, en el caso de Quito, tiene un rezago, aunque no es que no ha sido estudiado. Entonces, el centro de Quito verdadero es Chongoloma, este cerro, domo volcánico, llamado Panecillo, mal llamado así, Ñahuira, Yavirac, ese es el centro. Y este centro tiene dos cabezas, una, la llamada cabeza Hanan, que sería del norte de Quito, que es el llamado centro histórico, y otra que es del Luri en Quito, que es la Magdalena. Y tiene incluso formas totémicas que se extienden, la del sur, hacia Chillogallo, Quitumbe, y regresan por la Atahualpa actual hacia la Magdalena, y en el otro caso se van hasta la Ye, toman la Gaspar de Villarroel y regresan hasta el centro histórico, que tienen formas felínicas. Eso se ha ido estudiando hace algún tiempo y está basado en unas líneas de fuerza que se las puede explicar. Y en el caso del centro histórico, la cabeza del felino del norte tiene que ver la columna con el eje Acatequilla, a una loma en la mitad del mundo. El corazón tiene que ver con el eje Acochasquí, antiguo Quito, o Quito de los antepasados, de los muertos se puede llamar, y el otro, que es la parte del cuello y las patas, la configuración de las patas traseras, va hacia Cayambe. Entonces esos ejes, en el caso del norte de Quito, confluyen todos en el centro histórico y entran a Chongoloma, pero en el centro histórico entonces se configura una especie de cabeza, un cuadrángulo, donde tenemos San Francisco, la Merced, San Agustín y Santo Domingo, y en el centro la catedral, la compañía, el sagrario, todas con diferentes digamos dataciones, porque por ejemplo el sagrario, las tres cruces que están ahí, la catedral, el sagrario y la compañía, la del sagrario correspondía a una antigua quebrada. Es una antigua quebrada que baja desde San Juan, y podemos entender que existieron por lo menos 5 grandes templos y tolas superpuestas a nivel precolombino: la del Rayo o Catequil, que está en San Francisco; la de la Luna, opuesta y complementaria en diagonal a la del Sol la Catedral, la de la Luna la Merced; la del Arco Iris, que es la de San Agustín; y la de la Cruz del Sur, que es la de Santo Domingo. El problema de la movilidad, a su vez,
está determinado por la estructura urbana, por la segregación de unas zonas frente a otras y la relación centro-periferia, que hace que cada vez los sectores populares tengan que irse a los sectores más periféricos para tener mejores precios. Incluso a veces los sectores medios y altos, como en el caso ya de Quito, se van a sectores de mayor paisaje, de mayor naturaleza, frente al caos y al smog y a la contaminación general de la ciudad y a la violencia y todos los males urbanos, producto de la concentración de población. Este es un fenómeno del capitalismo. Las ciudades no existían más allá del capitalismo. El capitalismo trae consigo entre sus males la concentración de fuerza de trabajo, y ahí viene pues la construcción de ciudades que antes eran más bien centros ceremoniales y más bien estaban los pobladores dispersos en diferentes comunidades, grupos. En el caso nuestro se llamaban bulos. Por eso hay el Guabulu, el Guangobulu, el Chilibulu, etc. Son ayllus o grupos de familias ampliadas que se asientan considerando ciertos valores, ciertas líneas de energía que se llaman, para nosotros se llamaban seques o psiquis también, y que corresponden pues a visiones de protección de un cerro tutelar, de una colina, de una quebrada, de un lago, etc. Son elementos muy del paisaje. Entonces, cuando estas ciudades pues se han construido, y peor ahora, creo que estamos en 2,5 millones en Quito, pero La Paz creo que está en 3 millones, Bogotá creo que tiene ya 10 millones o más. Imagínense Caracas, Lima, van a tener siempre problemas de movilidad, se va generando una gran mancha urbana, lo que se entiende como conurbación urbana, pierden los límites, se pierden entre lo rural y lo urbano, e incluso las definiciones, hasta dónde es rural, hasta dónde es urbano, y viene la gran especulación inmobiliaria financiera. Las ciudades crecen también, como en el caso de Quito, de manera desmesurada, no porque no tengan dónde poner gente, sino que crecen porque hay una gran especulación, una venta de terrenos, se eleva la renta del suelo, no existe la plusvalía en el suelo urbano, eso es una denominación inadecuada. Entonces se eleva la renta del suelo, las tierras tienen su valor absoluto, son propiedad privada o podrían ser comunitarias, pero son arrasadas. Viene alguien, sobre todo el municipio, y da mayor renta del suelo en base a equipamientos, infraestructura, y en otros casos viene la inversión privada y sigue elevando la renta del suelo, y es inaccesible para los sectores populares, que tienen que ubicarse en zonas muy periféricas o totalmente inadecuadas. Entonces, el problema de la movilidad no se resuelve con transporte. El problema de la movilidad debe resolverse con una estructura urbana adecuada que permita ir sujetando, densificando toda esta especulación que va abriendo la ciudad de manera insostenible. Pero ya un poco hablando como la metáfora de la calentura que no está en las sábanas, en realidad sí se debe en movilidad plantear sistemas metropolitanos de movilidad. Y en Roma, en París, en Bruselas, en Nueva York, en Bogotá, en La Paz, en Lima, en Caracas, en donde sea, en Medellín, ningún sistema único puede resolver un problema de movilidad, sino todos a la vez, ordenados y trabajando en acompañamiento con una adecuada estructura urbana que procure evitar la especulación y el crecimiento de zonas falsas que no tienen ocupación, pero se las va llenando para seguir ganando la renta del suelo. El caso de Quito es lamentable porque estamos casi en una mancha longitudinal de unos 60 kilómetros entre ya prácticamente el otro cantón, Mejía, entre Machachi y lo que sería la línea equinoccial, Pomasqui, Calacalí, San Antonio, etc. Y por otro lado no se puede crecer hasta más que una cota determinada, que sería limitada por el Pichincha, y por otro lado el Machángara, pero se ha pasado el Machángara hacia los valles. Entonces se va haciendo más allá de una línea, digamos, como una serpiente bicéfala de gran sismicidad y vulcanismo. No, en el centro histórico es totalmente una impostura, es antitécnico y atenta contra el patrimonio de la humanidad.
Cuando hablamos de este centro ceremonial precolombino, incluso hasta la época colonial y aún republicana, Quito está, si vemos la topografía, pues tutelado por el Pichincha. Entonces de ahí baja el agua y llenaba dos grandes reservorios de agua que eran manejados de manera muy sapiente por nuestros antepasados, Turubamba en el sur y en el otro lado Iñaquito. Ahora tenemos el Parque Bicentenario del antiguo aeropuerto, tenemos la Carolina, ese era el lago de Iñaquito, o Añanquito, o Jananquito. Y el otro lado, que es Urinquito, que es Turubamba, antiguo lago, y que ahí vemos cómo se ha tratado de ocupar esos territorios de hace unos 30, 40 años, y ahora se están hundiendo, porque además eran zonas de explotación minera, de arena. Entonces, al no conocer la historia, tampoco remarcamos que el centro histórico es muy inestable, está lleno de caídas de agua desde el Pichincha. Hablemos desde la Chorrera por la Rocafuerte, hablemos del Placer, ¿no es cierto?, hacia San Francisco. Hablemos que las plazas tenían siempre su fuente de acopio de agua, pero eran grandes bajantes, digamos, de agua natural del Pichincha, que era sagrada y era muy bien recibida, porque imagínense, sin sistema de agua potable, de tuberías, eran canales que bajaban, se recibían, se acumulaban, se distribuían, se recogía el agua. Quebradas como la de la 24 de mayo actual, que vemos como una vía, la Pichincha, que vemos como una vía, pero es una quebrada, el Sagrario, el Centro Cultural Metropolitano, es una quebrada que baja del Tejar, de Lipiales, y desde San Juan mucho más. La calle, hablamos de la calle Mejía, otra quebrada que era subsidiaria de la Pichincha. Esta iba luego hacia la Marín, hacia el Trébol, y sabemos cómo ahí se han hundido hasta no hace poco los afluentes, que están de todos modos entubados, y en otros casos las quebradas algunas están visibles, porque ya creo que desde hace unos 20 años hay la noción de que las quebradas son respiraderos, son venas de la tierra y no se las puede seguir tapando, como fue en una gran época la idea de construir el desarrollo de Quito. Como eso, la población nueva, la población migrante, porque Quito debe tener una población de los 2,5 millones, un 60%, 70% debe ser una población migrante que no conoce la historia, que se ha sentado por ser fuerza de trabajo, por buscar educación, salud para sus hijos. Entonces no conoce la historia de Quito y va al centro histórico y dice qué bonito, pero no sabe que está sobre una cantidad de túneles, galerías, alcantarillas coloniales, republicanas, canales precolombinos, tolas que han sido suplantadas por templos, casas que están sobre estructuras de adobe. Entonces esa es una zona bien inestable, muy poco propicia para establecer procesos subterráneos, porque por más que digan que en 20 metros, calculamos que algunos templos como el de la catedral, lo que está debajo, o San Francisco, lo que está debajo de San Francisco, o el mismo San Agustín, si nos vamos a ver cómo están esas obras de estos parques que están haciendo con las demoliciones del antiguo registro civil, y vemos el convento a qué altura está, hacia la calle Mejía, que era una quebrada, vamos a darnos cuenta que hay por lo menos 20 metros. Entonces hay pisos arqueológicos y pisos producto de este centro ceremonial que estaba configurado por todas las pucarás, afluentes, canales, lomas, cerros. Entonces estamos hablando de que es inadecuado. Por otro lado, estamos en una zona volcánica, y esto recién nos ha hecho activar con lo del Cotopaxi, el Tungurahua, y hace no mucho tiempo por el Pichincha. Lo de San Francisco es patético, es crítico. Incluso el mismo exalcalde Sisto Durán Ballén dijo que, conociendo esas áreas, las casas, estas casonas, la mayoría son republicanas, casi nada es colonial ya en el centro histórico, las iglesias básicamente sí, pero aún así estas son de basamento precolombino. Entonces son de adobe y sus estructuras son muy débiles para, bueno, soportaban 2 o 3 pisos, pero no van a soportar este tipo de trabajos. Entonces se habla de trabajos manuales.
Aquí hay una gran impostura y hay elementos de misterio que vuelven quizás una especie de novela de Dan Brown lo que está pasando en San Francisco. La intención del alcalde es una intención política, simplemente está en campaña, ¿no? Campaña política, porque cree, le han asesorado mal, pero seguramente tarde se darán cuenta, que por ejemplo, si Rodrigo Paz fue alcalde y no llegó a ser presidente, pero heredó esto a Maguad, Maguad hizo el trole, entre comillas, hizo el trole, y él subió y llegó a la presidencia, pero miren cómo cayó, entonces no es evidente. Luego vino Barrera, y dijo Barrera, luego del mismo Paco Moncayo, empezaron a sondear el tema del metro. Los grupos que están adscritos a Barrera, que son grupos de masones, tienen contactos internacionales con la masonería, por ejemplo, de España. El metro de Madrid es un fracaso a nivel económico y técnico. En Madrid tampoco ha resuelto ni va a resolver el problema de la movilidad en Madrid. Pues hay que ver que Madrid es un caos también. Sin embargo, pues con ese fracaso y ante la necesidad de venir y dedicarse a proyectos en América, España tiene muchos proyectos en América, entonces creo que la logia amazónica de Augusto Barrera invitó a los masones de Madrid, ahí uno puede entrar en internet y ver los problemas de los masones en Madrid y también del metro, y entonces vinieron y se inventaron unas cosas, no sabían nada de esto, pero parece que sabían ciertas cosas del centro histórico del subsuelo y de ciertas cosas debajo de ciertos templos. Entonces, cuando ya Augusto Barrera planteó hacer un metro para también posicionarse como posible candidato a la presidencia, le fue mal. El pueblo de Quito rechazó a este personaje, peor aún, ante la docilidad frente al gobierno central, y hasta el mismo presidente dijo, por favor voten nulo, pero no voten por el rival, y eso es lo que hizo Quito. Quito es rebelde. Por más que siga llegando gente, el espíritu de Quito está aquí, está con el Pichincha, con el Panecillo, está con el felino de Quito, que es el jaguar, ¿no es cierto?, de ancestro muy antiguo, amazónico o caribe. Entonces, cuando Rodas viene, dice, bueno, yo voy a tomar esto porque yo soy el próximo presidente y mi esposa será la primera dama de Carondelet. Es una gran torpeza. Los asesores le dicen, haz esto, y empieza a amagar como hizo ya Barrera, sí, le empieza a hacer un hueco en la Magdalena, aunque ahí sigue poniendo y más hormigón, porque esa es la quebrada que ahora entendemos como la vía esta que tiene que ver con los desfogues de Longüino, la Rodrigo de Chávez, y también hace otro hueco en el Parque Bicentenario, pero también es un humedal, es un antiguo lecho lacustre. Entonces ha tenido tantos problemas, pero con dos huecos dijo, yo con esto ya demuestro que estoy haciendo el metro, Barrera. Luego viene Mauricio Rodas y dice, yo voy a levantar unas piedras aquí en San Francisco y desalojo, eso es terrible, desalojo aquí a los que venden los jugos y estos abarrotes, estas cosas que están aquí en la calle Sucre, y digo que ya inició el metro en el centro histórico, y que eso me va a dar pautas de que soy un superhéroe, que hago obras y que soy ejecutor. También hago alguna cosa en Carapungo, otra por la Simón Bolívar, otra por la Granados, pongo las luminarias de Laucas, pongo la pista azul en la Carolina, o sea, torpezas que demuestran que solo está haciendo una campaña política adelantada. En el caso de San Francisco, pues dice, no hemos encontrado ninguna arqueología, aquí hay que denunciar al Instituto de Patrimonio y preguntar dónde está la carta de la UNESCO que dice que usted puede hacer en un área patrimonial del mundo este tipo de obras. Dice, vamos a hacer aquí primero un hueco en estas áreas, le dar las llaves, y diciendo, pero esto es en beneficio de la población. Y en vez de, ahora que vemos 2 semanas después, en vez de hacer el hueco por esas casas, empieza a levantar las piedras, lo que hace pensar, porque se hacía un hueco por esas casas y luego se hacía un túnel y se iba debajo de San Francisco, 20 metros, se armaba según una tecnología que explicaron de manera con PowerPoint, simplemente en PowerPoint, pero a ver si en la realidad se cumple, y luego empieza a levantar las piedras, lo cual demuestra que vio que era imposible hacer esos trabajos sin empezar a topar ciertos canales internos. Y entonces empieza a levantar las piedras, porque si hubiesen hecho la estructura por abajo y hacían una losa
esta sostenía la superficie y no había por qué levantar piedras. Entonces lo que se demuestra es que técnicamente vio imposible y en 2 semanas ese proyecto de San Francisco es inviable. Entonces lo que tendrían que hacer es levantar las piedras, hacer un huecarón a nivel manual y empezar a hacer la infraestructura, fundir una losa, hacer ya luego una superficie que ya está al nivel de San Francisco y poner de uno en uno las piedras, cosa que sería solo levantar, es un trabajo larguísimo. Ayer nomás veía que habían hecho todo un espacio, siquiera de unos 30 metros cuadrados de madera para decir que están en eso, pero yo vi el sábado y no habían avanzado ni siquiera, ¿qué sería? Una superficie de 3 por 20 habían avanzado a numerar y a levantar las piedras, piedra por piedra. Peor aún, les llegó el domingo de Ramos, luego les llegará el domingo 7, no van a poder hacer técnicamente. Cuando se enfrenten con problemas, por ejemplo, cuando empiecen a hundirse ciertas estructuras de las casas patrimoniales republicanas, aunque de basamento colonial, incluso hay basamento inca en algunas de por ahí, sobre todo en la calle Benalcázar y en la Cuenca también, entonces van a encontrar la gran dificultad. Para mí es inviable el metro por el centro histórico. Hay otras alternativas, pero por otro lado, a nivel arqueológico se dice disparates y ahí me dan risa y a veces me dan ternura, que la San Francisco ha visto la plaza de San Francisco con, no sé, con qué sistemas muy modernos, y lo que ha visto es unas 10 anomalías o 8, no sé, salió incluso en el Comercio, y decía, sí, por ahí podían haber unos huesos, unas vasijas a 8 metros, que es lo que hicimos, y vimos unos círculos que podrían ser precolombinos. Como eso es una cancha ceremonial, un espacio de mercadeo, y lo que se llamaba un catu, y luego también la maru cancha de los incas cuando llegaron, una cancha ritual para celebrar solsticios y equinoccios. Lo que sí hay túneles y galerías, pero no es en sí mismo el problema. Lo que es un problema arqueológico y que no se ha develado y debe ser develado es lo que está debajo de la iglesia de Cantuña, en el lado de la calle, más bien Bolívar. Entre Bolívar y Cuenca, ahí existen las estructuras debajo de la torre de Cantuña, debajo de la cruz de Cantuña, debajo de la iglesia de Cantuña y mucho más abajo del nivel que tenemos. Realmente lo que sabemos es que ahí existe un templo subterráneo, es el templo del Rayo Catequil, muy antiguo, está alineado San Francisco de Quito con San Francisco de Cajamarca, el culto al Rayo Catequil y a un eje geológico que hace un meridiano. Hay estructuras que se llaman cuarteles, que son estructuras ortogonales que hicieron los incas, hay diferentes niveles, hay rampas y hay escaleras para bajar, y es ahí donde deberían haber buscado los arqueólogos, pero no en las ollitas y los huesitos en San Francisco, pues si bien es un espacio arqueológico y por lo menos habría que buscar ahí 10 metros y más abajo, no es el espacio de estructuras continuas arqueológicas, construcciones fuertes, sino que era un espacio ceremonial ritual que tenía características más bien de aglomeración de la gente. Bueno, un sistema metropolitano multimodal. El centro histórico debería ya en grandes áreas ser un centro peatonal. Debería existir un sistema que circunvale. Podría ser un metro de superficie, básicamente ahí debería ser de superficie, una especie de tranvía que llegando incluso con el esquema que han trabajado, que es muy corto, de 22 kilómetros, pero queriendo unir el norte y el sur, debería llegar de la Alameda a San Blas, de San Blas subir a la Basílica, es un sistema de superficie, de la Basílica subir al Tejar, del Tejar ir a la 24, de la 24 bajar hacia lo que sería la Marín, de la Marín Cumandá, del Cumandá al Mercado Central y otra vez a San Blas, circunvalar, pero en un momento determinado podría ya irse hacia el sur, por ejemplo, ya a la altura de Cumandá podría tomar al sur,
Igualmente en el sentido sur-norte. Entonces, aparte de blindar el centro histórico, llamado centro histórico, pero es esta parte patrimonial, con un sistema de amortiguamiento que dé las vueltas y que puede ir hacia el norte, hacia el sur, el centro histórico tiene que ser básicamente peatonal, pero sí puede atravesar por la García Moreno o por la Venezuela un tren ligero. Por ejemplo, para sortear, en el caso del hipercentro, la gente no se da cuenta, o los técnicos no se dan cuenta, lo que define el hipercentro entre la Magdalena y la Y, en realidad es el panecillo, Shungoloma. Entonces, para sortear el panecillo, en el momento que circunvale y vaya a la 24 de mayo, tiene que subir un metro férico a la cima del panecillo y bajar a la Magdalena, y ahí podría tomar el sentido también, porque se está haciendo, ya se hizo un hueco en la Magdalena. Entonces, habría que trabajar. Si es del caso, se podrían manejar áreas subterráneas, pero las áreas subterráneas, por ejemplo, del norte de Quito, decíamos, son humedales, y las del sur también. Entonces, podría subir y bajar, como existen tantos metros en el mundo. Hablemos Bruselas, sube, baja, el metro no tiene problema en este sentido. Habrían algunos sectores sobre pilotes y habrían ciertos sectores en metro férico, por ejemplo, para ir eliminando el problema de la periferia. Las lomas y los asentamientos alrededor del Pichincha, o en la zona, digamos, Toctiuco, Pizulí, Lucha de los Pobres, en el otro lado Chiculibulo, Cochabamba, en la parte incluso Toctiuco, o hacia las zonas del Dorado, hacia las zonas de Lichimbía. Bueno, si fuese incluso del Batán, porque el Batán Alto es muy popular, se deberían trabajar metroféricos. En La Paz se ha trabajado así hacia la zona del Alto. En el caso de Medellín, ciudad andina también, un poquito más baja que Quito, obviamente hay un metro, pero no es un metro subterráneo, es un metro sobre pilotes, y se han construido las estaciones elevadas, no hay problema. Pero lo que yo considero que en Quito el más grave problema de lo subterráneo es por la falla geológica que atraviesa Quito, y que nadie lo dice, pero hay que decirlo porque la gente tiene que saber. Es la de la García Moreno. Si tomamos en cuenta la Venezuela y la García Moreno, con las 7 cruces, las iglesias y este corredor que ingresa hacia Shungoloma, pues ese es el eje peligroso. Kilómetros abajo la falla geológica. Hace poco nomás sentimos un remesón, y lo que sentimos es que se asentaba en la zona de Iñaquito. Ese es el eje. Ese eje viene desde Pomasqui, y aún más atrás Ochasquí, y aún más atrás viene desde en diagonal desde Bogotá, Caracas, y se va hasta Guayaquil. Se llama la falla Caracas-Guayaquil. Tiene diferentes ramales. Una expresión visible de esa falla es el cañón del Machángara, que tenemos en su máxima expresión en la zona de Guápulo. Hay que ver ese cañón y hay que ver qué altura tiene para darse cuenta. Las zonas estas de la González Suárez, aunque esto sea duro decirlo, tienen un grave peligro en un evento catastrófico. No se diga tener un metro subterráneo que en un momento determinado confluye vulcanismo, sismicidad y falla geológica, y pues preferible cualquier cosa arriba que abajo. Eso sería una masacre. Entonces la idea es que yo considero que además es inviable. En el futuro se van a seguir viendo estos detalles técnicos que van a exigir más y más dinero, o que quizás ya preveían exigir más dinero. No, en el centro histórico hemos visto esto, hemos encontrado estas cosas y necesitamos más dinero, pero prácticamente estamos realmente vendidos al metro durante 20 años, 30 años para pagar la construcción, y un metro que costaría, por lo menos costaría $1, ¿no? Entonces no es viable en términos incluso económicos del bolsillo de las personas. Quiere decir también que cuando se conozcan las maravillas que ha hecho Odebrecht, por ejemplo, ya está pasando esto en Brasil, pero Odebrecht ha trabajado en varias partes del país. Aquí ha trabajado con el metro, supuestamente tiene que subvencionar una cantidad y trabajar también a nivel técnico y constructivo. Entiendo que la ruta Collas también, unas
cuantas hidroeléctricas. Cuando este gobierno vaya ya cediendo su paso a otro, y cuando, si es del caso, se dé la fiscalización, pues se verán inviables estos procesos. Yo sinceramente considero que esta obra inmensa que endeuda a Quito por los próximos 20 años, y obviamente a los ciudadanos que tenemos que seguir poniendo plata, no para que nos arreglen los baches de la esquina, las alcantarillas de por acá, los hundimientos de por allá, ¿no? Sino para que se siga metiendo plata ahí. En el fondo es un gran negociado, distractor de la gran crisis que tenemos, impostura técnica, porque es mentira que un metro vaya a resolver los problemas de movilidad de una ciudad, y una estafa, porque ahí sí habrá que ver algún momento una fiscalización a los concejales anteriores, a los actuales, al anterior alcalde y al actual. Entonces los proyectos electorales, tal cual que los de Barrera, me parece que los de Mauricio Rodas se irán al piso por su propio peso. Eso sí, busquemos sistemas multimodales alternativos, ajustar la ciudad, densificar la ciudad, generar polinúcleos, nuevas centralidades que permitan que la gente no tenga que desplazarse toda 40 kilómetros, 30 kilómetros, o vengan de Machachi o vengan de Cayambe cotidianamente a Quito o de los valles, porque eso implica que se supedita a ciertas zonas de mayor valor o de mayor simbolismo también, y se van generando pues estos procesos de segregación, donde centro, periferia va siendo insostenible y en el futuro no tiene solución. Tampoco un sistema de transporte va a dar solución. Por zonas, por sectores, por segmentos se pueden trabajar ciertos sistemas de movilidad, por otras partes otro. En el centro histórico debemos ya trabajar lo multimodal, desde lo peatonal, pero también la buseta, pero también el taxi, pero también el auto compartido, corredores de bicicletas que deben ordenarse perfectamente hacia los centros de gran aglomeración estudiantil, la Universidad Central, la Politécnica, la Católica, la Salesiana, hacia el sur, Quitumbe, etc. Esto es algo que se debe ir construyendo de manera participativa. Algo que el metro es una imposición. Primero por los impuestos que nos van a imponer para sacar las obras, y las comisiones no sé hacia dónde se van, pero por otro lado no hay planificación participativa, no hay ideas que se digan: nosotros vamos a hacer esto, no queremos más cemento, queremos este tipo de infraestructuras, queremos mantener las quebradas, queremos manejar así los humedales, queremos el bosque, etc. No, todo se impone, todo viene desde arriba, y ya es hora que las élites, sean los masones, o sea el Opus Dei y sus representantes, los conservadores o los naranjas, que sigan manejando la ciudad. Ya es hora de que llegue el pueblo, los ciudadanos en general, el gran campo de lo popular, a tomar las riendas de una ciudad que no tiene gobierno.